Mi hija me envió un mensaje de texto: ¿no vienes con nosotros a Europa? Mi marido prefiere que este viaje sea solo unas vacaciones familiares. Esto fue después de que yo hubiera pagado la totalidad de su nueva casa. Así que cancelé todos los pagos y la vendí. Cuando volvieron a casa, ellos. Soy Mildred Collins, de 68 años, una profesora de inglés de secundaria jubilada que ha pasado los últimos 20 años en una pequeña casa azul con vistas a la costa de Oregón. La vida aquí es tranquila, el tipo de tranquilidad que se te mete en los huesos. La mayoría de las mañanas me despierto con el sonido de las gaviotas y el olor a sal en el aire. Pero durante los últimos meses, mis mañanas también han traído algo más: emoción. Había estado planeando este viaje a Italia desde el invierno. Samantha, mi única hija, y su esposo, Caleb, habían acordado que era hora de que viajáramos juntos. Comenzaríamos en Roma, recorreríamos el Coliseo, caminaríamos por las calles adoquinadas cerca de la Fontana de Trevi, luego tomaríamos un tren a Florencia para visitar los museos y mercados. Venecia sería nuestra última parada, deslizándonos por los canales bajo puentes más antiguos que nuestro país. Había reservado los vuelos con meses de antelación, elegido encantadores hoteles con balcones que daban a las calles de la ciudad, incluso había hecho reservas para cenar en pequeñas trattorias sobre las que había leído. Cada detalle estaba en su lugar. Esa tarde, la luz dorada del atardecer inundaba mi sala de estar. Había puesto mi maleta en la cama y estaba doblando ropa en pilas ordenadas. Una suave pieza de Vivaldi flotaba desde la radio, las notas a juego con el ritmo de mi trabajo. Alisé una bufanda de seda sobre la capa superior, sonriendo mientras me imaginaba usándola en un café en Florencia. Entonces mi teléfono vibró en la mesita de noche. El nombre de Samantha iluminó la pantalla. Era solo un mensaje de texto, corto. Decía que creía que yo no debería venir después de todo, que Caleb creía que el viaje debería ser solo familiar. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Las palabras estaban allí, nítidas e inquebrantables, como si tuvieran peso. Las leí de nuevo, pero no cambiaron. La bufanda se me resbaló de los dedos. La volví a meter en la maleta, aunque mis manos temblaban al hacerlo. Mis ojos se dirigieron al billete de avión sobre la mesa junto a la cama, el que había impreso esa mañana. Lo miré durante mucho tiempo, los bordes borrosos. La música de la radio seguía sonando, pero ahora se sentía lejana, como si la escuchara a través del agua. Me quedé allí, la luz del atardecer extendiéndose por la habitación, y sentí algo pesado asentarse dentro de mí. No era solo decepción. Era el dolor hueco de ser borrada de la historia de mi propia familia. A la mañana siguiente, me senté en mi cocina con una taza de café, el cielo gris afuera a juego con la pesadez en mi pecho. Por costumbre, tomé mi tableta y abrí Facebook. La primera imagen que apareció me dejó inmóvil. Samantha y Caleb estaban frente al Coliseo, abrazados, sonriendo bajo la misma luz brillante que había imaginado durante meses. A un lado de ellos estaban los padres de Caleb, radiantes, vestidos para un día de turismo. Desplacé lentamente. Allí estaban en la Fontana de Trevi, con conos de helado en un pequeño café en Trastevere, sorbiendo espresso de tazas de porcelana blanca. Cada foto coincidía con el itinerario que había tardado semanas en armar, hasta las reservas de restaurantes. Casi podía escuchar mi propia voz sugiriendo esos lugares, sentir las horas que había dedicado a la planificación. Ahora los recuerdos pertenecían a otra persona. Una opresión se instaló en mi pecho. Mi mente divagó hacia todas las formas en que había estado allí para Samantha a lo largo de los años. El día que llamó desde la universidad sollozando porque sus préstamos estudiantiles se sentían como un ancla alrededor de su cuello, yo había escrito un cheque para liquidarlos, diciéndole que era para que pudiera comenzar su vida adulta sin esa carga. Cuando ella y Caleb estuvieron listos para comprar su primera casa, cubrí el pago inicial. Cuando Caleb perdió su trabajo y sus cuentas se acumularon, les enviaba dinero cada mes para mantenerlos a flote. En ese momento, pensé que era lo que hace una madre. Ayudas a tu hijo incluso cuando te duele tu propio ahorro. Te sacrificas sin esperar un reembolso. Pero mientras miraba esas fotos, algo cambió. Estos momentos en Roma eran el tipo de recuerdos que pensé que compartiríamos juntos. En cambio, ni siquiera valía un asiento en la mesa. El café en mi taza se había enfriado. Lo dejé a un lado y me recosté en mi silla,
con la tableta aún en mis manos. Por primera vez, me pregunté si había estado viendo mi relación con Samantha a través de una bruma de esperanza en lugar de la realidad. Quizás yo no era una madre para ella en la forma en que yo pensaba. Quizás yo era simplemente la persona a la que llamaba cuando vencían las cuentas. Ese pensamiento me dolió más que cualquier cosa que ella me hubiera dicho. Y permaneció allí, silencioso pero agudo, mientras las imágenes en la pantalla se difuminaban en una mancha de colores. Esa noche, inicié sesión en mi cuenta bancaria, con la intención de pagar solo unas pocas cuentas. Mis ojos se posaron en la tarjeta de crédito de emergencia que le había dado a Samantha hace años para verdaderas emergencias. El saldo era más alto de lo que nunca había visto. Abrí el extracto y sentí que se me tensaba el estómago. Había cargos de un hotel de lujo en Roma, una boutique de alta gama y varios restaurantes caros. El total era asombroso. Me quedé muy quieta, con la mano apoyada en el ratón. Entonces, sin dudarlo, hice clic para congelar la cuenta. El mensaje de confirmación apareció en la pantalla, nítido y definitivo. Lo miré por un momento, respirando lentamente, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. La llamada llegó menos de una hora después. La voz de Samantha era fría desde el momento en que contesté. Me acusó de humillarlos, dijo que les había arruinado el viaje. Luego sus palabras cortaron más profundamente, si no reinstalaba la tarjeta, cortaría todo contacto. Ni llamadas, ni visitas, ni reconocimiento de mí y de su vida. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando, sin decir nada. Cuando colgó, el silencio en la habitación pareció expandirse hasta que me oprimió. Me giré hacia la ventana. Afuera, el océano se extendía oscuro e infinito bajo el cielo que se desvanecía. Las olas rodaban con ritmos constantes, rompiendo con fuerza contra la orilla de abajo. Siempre había encontrado consuelo en ese sonido, pero ahora se sentía como el eco de algo final. En esa quietud, me di cuenta de que, a los ojos de Samantha, yo ya no era familia. Solo era un recurso que podía perder. Mis manos descansaban en mi regazo, y sentí una extraña calma abrirse paso a través del dolor. Habían trazado una línea, y ahora era mi turno de decidir de qué lado me ponía. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina con mi portátil abierto, la luz temprana entrando pálida por las cortinas. Mis manos estaban firmes mientras consultaba los registros de propiedad del condado. Solo me llevó unos pocos clics confirmar lo que ya sabía. La casa en la que vivían Samantha y Caleb todavía estaba a mi nombre, libre de cargas. Cerré los ojos por un momento, dejando que ese hecho se posara sobre mí como un escudo tranquilo. Por la tarde, había redactado un aviso formal de 60 días, en lenguaje preciso y en pleno cumplimiento de la ley de Oregón. El papel no era una amenaza. Era una declaración de mis derechos. Hice 2 copias, una para enviar, certificada, y otra para mis registros. Mientras las metía en los sobres, sentí un pequeño cambio en mi pecho. Fue el primer movimiento para recuperar mi vida. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparación tranquila. Llamé al señor Jenkins, un agente inmobiliario que conocía desde hacía años. Su voz era cálida, tranquilizadora y sin juicios. Fijamos una fecha tentativa para poner la casa en venta justo después de que terminara el periodo de aviso. También contacté con una empresa de mudanzas, reservándolos para la semana siguiente. El plan era simple, todas sus pertenencias irían a una unidad de almacenamiento alquilada a su nombre. Nada más, nada menos. Una fresca mañana de sábado, salí a conducir por la costa de Oregón. La carretera serpenteaba con la tierra, ofreciendo destellos del océano, gorras blancas rizándose bajo un cielo plateado. Bajé la ventanilla, respirando el olor a sal y cedro húmedo. El sonido de las olas entraba, mezclándose con el zumbido del motor. Era un viaje familiar, pero hoy se sentía diferente. Sentía que estaba cruzando a un nuevo capítulo. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Abrí la puerta y entré. El aire ligeramente perfumado con el limpiador de lavanda que siempre había usado. Habitación por habitación, me moví lentamente, tomando nota de lo que se empacaría. Mis manos trabajaban con un ritmo constante, doblando ropa, apilando platos, envolviendo cuadros en papel. En el dormitorio, una caja de fotos familiares antiguas estaba en el armario.
La abrí y vi a Samantha de niña, con el pelo trenzado, sonriendo en un parque soleado. Por un momento, mi pecho se apretó y sentí la necesidad de sentarme, de reconsiderarlo todo. El peso de los años que habíamos compartido me oprimió. Luego, el sonido de su voz de esa llamada volvió, nítido y frío, diciéndome que yo no sería nada para ella si no le daba lo que quería. La vacilación se rompió. Cerré la caja y la puse con las otras para ser trasladadas. Mis pasos se volvieron seguros mientras trabajaba, el silencio de la casa ya no era pesado, sino claro. Cuando cerré la puerta con llave esa tarde, las llaves se sentían ligeras en mi mano. Me marché con la ventanilla aún abierta, el aire del océano llenando el coche. Por primera vez en mucho tiempo, no huía del pasado. Me dirigía hacia mi propio futuro. 60 días después, me estacioné al otro lado de la calle y vi a Samantha y Caleb salir de un taxi, con el equipaje rodando detrás de ellos. Disminuyeron la velocidad cuando vieron a extraños llevando cajas por la puerta principal. Los ojos de Samantha se entrecerraron, sus pasos se aceleraron. Caleb mantuvo la mirada en el suelo, con las manos metidas en los bolsillos. Caminé hacia ellos, tranquila y firme. Les expliqué que la casa siempre había sido mía y que había seguido cada paso legal antes de venderla. Le entregué a Samantha un sobre con la dirección de la unidad de almacenamiento donde estaban sus pertenencias. Ella lo tomó sin mirarlo, con la mandíbula apretada. Su voz se elevó, aguda y acusadora, pero no había lágrimas. Caleb permaneció en silencio, moviendo su peso, evitando mis ojos. Cuando las palabras entre nosotros se agotaron, me volví hacia mi coche. Había una pesadez en mi pecho, pero debajo, una silenciosa sensación de liberación. Había hecho lo que tenía que hacerse. Mientras me alejaba, eché un último vistazo a la casa por el espejo retrovisor y la dejé ir. Una semana después, estaba en un pequeño refugio de animales. Un perro marrón desaliñado con ojos brillantes se apretó contra la puerta de la jaula, moviendo la cola. Me arrodillé y me lamió los dedos a través de los barrotes. Su nombre era Jasper, y ese día se fue a casa conmigo. En un mes, había cambiado la quietud de mi casa por la promesa de la carretera abierta. Una modesta caravana estaba en mi entrada, llena de ropa, libros y una cafetera. Jasper reclamó el asiento del pasajero como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Partimos sin un horario, siguiendo autopistas y caminos secundarios hacia lugares que solo había visto en fotografías. Una tarde, llegamos al Gran Cañón justo cuando el sol se ponía, pintando los acantilados de oro y carmesí. Puse una silla cerca del borde, vertí café en una taza de metal y observé a Jasper sentarse a mi lado. El cañón se extendía amplio e infinito, el aire fresco en mi piel. Tomé un sorbo lento, inhalando. Por primera vez en años, sentí que el peso se levantaba por completo. Ya no miraba hacia atrás. Estaba exactamente donde pertenecía. Mientras la última luz se desvanecía sobre el cañón, pensé en los años que había pasado dando sin pedir nada a cambio. Me di cuenta de que el amor no se mide por cuánto sacrificas, sino por cómo te tratan cuando no te queda nada que dar. Dejar ir no significaba que dejara de importarme. Significaba que finalmente me importaba lo suficiente como para alejarme de aquellos que solo veían mi valor en lo que podía proporcionar. Todos merecemos un lugar donde se nos valore por quienes somos, no por lo que podemos dar. A veces ese lugar no está en compañía de aquellos a quienes una vez llamamos familia. A veces está en los espacios tranquilos que creamos para nosotros mismos, donde la paz se siente como el hogar. Y cuando encuentras ese lugar, entiendes que irse puede ser el comienzo de todo.